mata, me mata. No, no puedo comentar nada de lo que me dice No Rocco. comentes nada de No. la tanda porque es todo secretísimo, secretísimo. Vamos a saludar a Rocco Carbone que sí Muy escuchó. bien. ¿Qué haces, Rocco? Buonasera, buonasera, come state? Ah, mirá qué lindo que estás en la foto que pusieron hoy. Estás sin anteojos. ¿Te estás viendo? Veo todo. ¿Ves todo? Pero nosotros no te Sí. vemos a vos. Che, no, no es Rocco ve todo, es como un dios. pero no puede ser que nos haga esto. Bueno, no Sí. importa, ya lo hiciste, así que vamos a seguir con la placa esa que te pones ahí. ¿Quién puede organizar el momento cuquista? Se llama la columna de Rocco. Todo tuyo, Rocco. Muy bien, molte grazie. Vamos con eso un poco. Dale. Y retomo lo que dijimos la última vez, hace 2 semanas, que el fascismo, este poder, si miramos la historia, podemos decir que efectivamente suele surgir en los momentos de crisis, sea cual fuera esa crisis. En su momento fue la Primera Guerra Mundial. En cambio, ahora, si miramos la Argentina, surgió durante la pandemia, o sea, en un momento absoluto de crisis que fue la pandemia. Entonces, es un poder que se vincula con la idea de crisis y su surgimiento y su resurgimiento se vincula con una clase, que es la clase media, no solamente, pero digamos con la clase media y con los comportamientos de esta clase social, porque en los momentos de crisis, esto me parece que, tenemos que tratar de entenderlo, ¿no? Que en los momentos de crisis, la clase media suele dirigir su atención a aquella clase que le inspira confianza. Esa clase en general es la clase propietaria. Y la clase propietaria, o sea, la clase de la gran propiedad, a la clase media le suele inspirar confianza por narrativa o por acción. Y desde mi punto de vista, en la pandemia, digamos, si no me engaño, la clase media se volvió a referenciar en la clase de la gran propiedad, o sea, en esa clase que la Argentina tiene en sus manos la gran propiedad. Obviamente me refiero a la clase de las grandes fortunas. Y grandes fortunas, grandes capitales, ¿qué quiere decir? Tener varios saberes, quiere decir también controlar la mediaticidad monopólica, quiere decir también contar con redes nacionales e internacionales de apoyo, quiere decir contar con una jerarquía de instituciones complejas, legales, ilegales. Le escuchábamos a Natalia Bolosín antes hablar un poco de estos temas. Ujú. La clase de la gran propiedad siempre cuenta con una cantidad indeterminada de privilegios y además la clase de la gran propiedad en la Argentina está sostenida por una parte conspicua del Poder Judicial. Ahora, la clase media es una clase que es capaz de fuertes impulsos, de grandes entusiasmos, pero si la miramos en su historia, vemos que carece de una cosa, o sea, carece de resistencia. Y frente al fracaso, frente a la crisis, frente al peligro, esa clase experimenta miedo, se espanta, pierde valor. Y cuando sobreviene una crisis, sea cual fuera esa crisis económica, social, cultural, política, la clase media tiende a perder las esperanzas en la emancipación. Además hay que considerar, me parece que tenemos que considerar los estados de ánimo de la clase media, que son estados de ánimo muy peculiares, son estados cambiantes, son estados de ánimo rápidos, son estados de ánimos violento, y esta condición al impulso emancipador, a la emancipación, le imprime cierta inestabilidad. Lo que quiero decir es esto, que de todas las condiciones que se requieren para la emancipación, para que la emancipación se verifique, la condición más inestable es el estado de ánimo de la clase media. Sí, que por Esto, otro lado, Rocco también es la más influenciable por los sí, medios hegemónicos, ¿no? exactamente, exactamente, por eso digo que carece de Porque resistencia. es la menos crítica, es la que tiene Exactamente, menos visión crítica de las cosas. es veleta. Ahí tenemos Sí, que volver a leer a Jauregui, la Argentina, para entender el sí, comportamiento sí, sí. de la clase media. Ahora, esto en cuanto a la clase, eso, digamos, la clase media no la hace ni bien ni mal, sino para entendernos, es una clase incluso de la cual formamos parte, para entender cómo operamos, cómo somos frente a la crisis.
Ahora, la otra cosa que hay que mirar es la herramienta de la emancipación. Cuando la herramienta de la emancipación titubea, cuando la herramienta de la emancipación se inclina hacia la socialdemocracia, hacia políticos conciliadores, hacia el Albert Fernandismo, podríamos decir, Sí. cuando la herramienta de la emancipación no es lo suficientemente decidida, no es lo suficientemente decidida para guiar a la grande mayoría, las esperanzas de la grande mayoría, las expectativas de la grande mayoría, ¿qué pasa? Que en un momento de crisis sobreviene la reacción. Quiero decir esto, que si la emancipación no se mantiene firme, si no mantiene su cohesión de clase, si no mantiene el número, si sus cuadros se distraen del proyecto emancipador, si esos cuadros pierden perspicacia, pierden firmeza, pierden audacia, bueno, en ese instante, la clase media, ¿qué hace en el momento de crisis? Busca la salvación en la reacción. Y, Sí, a- lo hizo siempre. efectivamente, y al buscar su salvación en la reacción, ¿qué hace? Arrastra a grandes sectores de la mayoría trabajadoras hacia la reacción, hacia el libertarianismo. Bueno, porque así como la clase media que vos estás describiendo se identifica con la clase propietaria, muchos sectores de la clase trabajadora se identifican con la clase media, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de sugerir, Sandra? Que la crisis de la pandemia ha empujado a la clase media hacia la reacción libertariana y la clase media ha arrastrado a grandes sectores de las clases trabajadoras más bajas. Bueno, ¿esto por qué sucedió? Y esa es una crítica que me parece que tenemos que hacernos para ver cómo la remontamos. No me interesa la Mm, autocrítica estúpida. Porque la herramienta de la emancipación había empezado a titubear con Alberto Fernández. Ahí hay un titubeo. más que titubear se desmayó. Bueno, en fin, es hacer. Ahora, si el campo de la emancipación se propone salir de este desastre que estamos vivenciando en la Argentina, una tarea a asumir es la organización de lo que yo llamo el momento cookista, John William Cook. A mí esa palabra me interesa mucho y voy a tratar de precisarlo un poquito más. El momento cookista es un momento esencialmente político, también es electoral, pero es esencialmente, fundamentalmente político. Ahora, cuando hablo de cuquismo, hablo de una ligazón entre fuerzas obreristas laboristas, o sea, fuerzas sociales, políticas de corte obrerista, trabajador y laborista. Cuando digo laborista no me refiero al laborismo inglés, sino que me refiero al trabajo. Y esa ligazón en la Argentina me parece que implica un empalme, un nexo entre dos grandes tradiciones de lucha. ¿Cuáles son esas dos grandes tradiciones de lucha que definen al cuquismo? La tradición de las izquierdas revolucionarias que deberían religarse, empalmarse con la tradición del peronismo revolucionario. Y esa ligazón de lucha es un imperativo categórico si efectivamente entendemos que en el país no existe separación de poderes. En la Argentina que vivimos, una parte conspicua del Poder Judicial responde a los intereses de la clase que organiza su vida alrededor de la gran propiedad. Ujú. Luego, en el país que vivimos, las elecciones no son ni libres ni justas. Eso me parece que también tenemos que decirlo, porque ahora vamos a elecciones donde el mayor cuadro de la oposición está presa. Cristina está presa, hay que subrayarlo enfáticamente, no Sí, 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 estamos sí. ante una situación democrática. Y lo digo con un poco de desesperación, miren, luego, no hay pluralismo informativo en la Argentina. Estamos ante el imperio de la mediaticidad monopólica, como decía vos antes. ¿Eh? Ujú. Los derechos de las minorías, si miramos los derechos de las minorías, han desaparecido prácticamente. Ahora, si todo esto que digo se comparte, no podemos seguir hablando de orden democrático en la Argentina, porque estamos ante una democracia muy formal, formal. Estamos frente a una democracia Ni siquiera formal, porque si no, los decretos presidenciales no serían anticonstitucionales. exactamente, una democracia limitada, casi, casi te diría, Sandra, una democracia anulada. Una Entonces, como qué, sí, una como qué. exacto, ¿cómo que? Una parodia de. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este régimen, le llamémoslo fascismo o no, es un régimen, es un orden que no puede resolver los problemas de la sociedad, los problemas fundamentales de la sociedad. Y además es un orden político que hostiga todos los días el trabajo, hostiga todos los días la vida de trabajadores y trabajadoras, de las clases trabajadoras, sean medias o bajas. Ujú.
Digo esto, mira, que si la niñez enferma, si esa niñez gravemente enferma no puede acceder a un hospital como el Garrahan, entonces tenemos que reconocer que nos gobierna una fuerza política que no puede resolver, no puede enfrentar los problemas fundamentales que tiene la nación, que tiene que implica el desarrollo de la Argentina, el desarrollo de la nación. Entonces, para encaminarme hacia las conclusiones, me gustaría decir esto, que todo esto que estoy tratando de decir rápidamente, de una manera amarga, porque estas cosas nos amargan realmente, todas estas cuestiones, estas escenas, no podemos tolerarlas, no podemos aceptarlas. Y en esa no aceptación, en esa no tolerancia, me parece que efectivamente late el estallido de una nueva situación emancipatoria. ¿Quién puede organizar el momento cuquista? Y lo puede organizar la intuición y la experiencia que están depositadas en la grande mayoría trabajadoras. La grande mayoría trabajadoras constituimos una fuerza sagrada. Lo digo así porque estamos frente al padre Jorge. Ahora, No, no, miren, no manden al frente así, expliquen algo, porque si no me Deje dejan ahí. hablar, padre, deje hablar, padre. Bueno, está bien, después explico. explícalo vos luego, padre. Ahora, en cuanto a la idea de mayoría, también hay que decirlo, hay que decir un par de palabras. La mayoría no es un número, sino que es una posibilidad, una fuerza, una facultad, una potencia, un poder. La mayoría no se cuenta matemáticamente, no se No, cuenta. también es una contingencia a veces. Exactamente, o sea, la mayoría se construye, se organiza. Bueno, esa es otra tarea del campo propio, construir mayoría, construir poder, construir fuerza frente a este experimento teratológico. Y concluyo con esta idea, que si el campo propio, el campo nacional y popular, el campo de la emancipación, hace propia la idea de resolver todos los conflictos, incluso el choreo de estos impresentables, ¿qué va a hacer? Va a conducir de nuevo el campo de la emancipación, el campo nacional y popular, va a conducir la Argentina por el camino de la rehabilitación. Tenemos que rehabilitar este país y también la sociedad, o una parte conspicua de la sociedad, que es violentada todos los días y piensa malamente. Y su Ujú. primera tarea, la tarea o una de las grandes tareas del campo de la emancipación, es revocar este experimento. Y para eso se necesita crear una mayoría y una herramienta política. La herramienta política está latente entre nosotros y nosotras, pero aún me parece que tenemos que buscarla para configurarla de pe a pa. Esto diría. Así Sí, que, yo también creo que hay gracias. que reconfigurarla y hay que amigarse con la herramienta política. También creo eso, sí. Todavía no ha Exactamente. sucedido. Hay que empezar a hacerlo rápidamente. Grazie Bueno, Rocco. molto grazie. Molto grazie, molto grazie. Saluto il Ciao, padre Papa. Un Giorgio. fuerte abrazo, un fuerte Padre abrazo. Giorgio. Addio, addio. Ciao, Addio, ciao. addio, Ciao, ciao. una musica. Tanto que me revolqué en el barro, tanto que me volví arcilla y la vida me dio forma de jarro. Tantas veces que quedé